de venir a dar la palabra cortica, pero espero que, así como llegó en mi corazón, llegue al vuestro, porque es Dios hablándonos a través de su palabra, ¿no? Bueno, hermanos, antes de decirles, de comenzar, de llevarlos a la palabra, yo quiero leer lo que estaba estudiando y Dios puso. El tema que voy a dar se llama El Camino. Lo titulé así mi tema. Y antes de ir hacia la palabra, quisiera compartir con ustedes lo que mientras que estaba estudiando puso el Señor en mi corazón. Y dice, el caminar por el camino, el caminar que quiero seguir, es el que me conlleva a mantenerme firme y constante, de seguir caminando, aunque el caminar me llevará a muchas aflicciones, desánimos, cansancios, sufrimientos, obstáculos, impedimentos. El caminar con Jesús es estar dispuesto a morir. Estar dispuesto a morir por Él y para Él. Hermanos, yo necesito tener una conciencia del amor de Dios en Cristo Jesús en mi vida. Una conciencia que me lleva a rehacer ese propósito y ese plan que Él ya tiene en mi vida. Ese propósito de gracia que me da cada día, para mí es un deleite. Es un deleite el servirle, es un deleite el creerle, es un deleite el morir cada día y el menguar para que crezca Él en mí. Nadie, hermanos, es más influente en tu vida que tú misma. Porque nadie te habla más que tú misma. ¿Cómo te hablas tú misma, hermanos? Aunque no te des cuenta o no, estás en una conversación contigo mismo cada día. Cada día te preguntas cosas, cada día hablas, cada día miras y examinas, tú misma te examinas qué tal estás tú en tus propias conversaciones que tienes a través de tu mente. Cosas que te dice acerca de ti, en la forma y la manera en que vives constantemente, es en la forma que te estás hablando tú misma, es tu identidad, tu espiritualidad y tu funcionalidad, es tu emoción, de tu mentalidad, de tu persona, de tus relaciones constantes. Te estás predicando, aunque tú no creas, muchas veces tú misma. Te predicas tu propio evangelio muchas veces, no lo que dice el Señor, porque cómo nos cuesta muchas veces obedecer la palabra de Dios. Cómo nos cuesta muchas veces someter a la mente la palabra, las promesas de Dios, en creerlas de verdad. Cuando Él dice, no temas que yo estoy contigo, muchas veces tu mente empieza a hablarte en ti misma. En ese momento crees que sí, no debes de temer, porque el Señor está contigo, pero pasa la media hora, se te olvida ese no temas, y empiezas tú misma a delirar en tu mente. Señor, ayúdame. Y el decir, Señor, ayúdame, está diciendo, Señor, no estoy creyendo lo suficiente. Porque si Él dice, no temas, es despojarte y entregar en las manos del Señor la situación. Es entregarte a Él completamente. Y el creerle en el Evangelio, creer en su justicia, en su poder y en su sabiduría. Dice, de la presencia, de la provisión y del poder de un Cristo omnipresente que tenemos. Que la meditación de nosotros, como verdaderos cristianos, sea entrar en un diálogo constante, interno con las verdades de Dios, que ya conocemos que son sus promesas. Meditar realmente en creer lo que dices creer, el conocimiento que tenemos de Dios se convierta en un Dios de disfrute
dulce, un Dios de deleite, un Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento a través de nuestro Señor Jesucristo y creerle de verdad. Hermano, esto es, y lo siento porque cada vez que leo la palabra y el Señor pone, es de lo que sale de mi corazón. Me derrumbo. ¿Por qué? Un verdadero creyente, cuando es confrontado por la palabra, se derrite a través de la palabra. Porque Dios te está hablando a través de la palabra. Dios te está examinando a través de su palabra. ¿Cuánto le crees? ¿Cuánto le amas? ¿Y cuánto en verdad crees en Él? Aunque no lo puedas ver obrar. Porque no muchas veces Dios obra como queremos que obre. Él obra a su manera, porque Él es Dios. Y los quiero llevar a Mateo. Ahora sí vamos a la exhortación de la palabra. Y los quiero llevar a Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice: la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, aquí nos está hablando de dos caminos, de dos puertas. Un camino que nos lleva a la fe, a la seguridad, a la convicción y a la certeza. Y otro camino que es el que nos lleva ¿a qué? A los afanes, la que nos lleva a la religión por obras, es la que nos lleva a saber por cuál de esos dos caminos seguir. Leyendo y analizando, muchas veces decimos que somos embajadores del Señor porque dice su palabra. El embajador es el mensajero, el que lleva la palabra, ¿no? Pero si el embajador no tiene un camino firme y un camino seguro, poco puede ayudar. Hasta un buen embajador tiene que llevar un buen camino. Un camino que sea guiado por el Espíritu Santo. Aquí, muchas veces, pensamos que estamos haciendo la obra del Señor, hermanos, pero muchas veces no. Muchas veces estamos haciendo, yo creo que hasta nuestra propia obra, nuestro propio camino. A veces Dios quiere captar nuestra atención a través o mediante de nuestras pruebas que pasamos. ¿Cómo quiere captar nuestra atención? A través de las pruebas que nos conlleva a que miremos. Ahí nos lleva a Él muchas veces, a captar. El Señor sabe cómo captar nuestra atención, para que nosotros, en verdad, estemos interesados en hacer su obra, su plan y su propósito. Muchas veces es la manera que a Él nos lleva a captar la atención hacia Él, porque muchas veces no estamos llamando su atención. Estamos fijándonos en otra cosa, preocupaciones y deleites de esta vida, de lo que vivimos aquí, y no estamos captando la atención del Señor. ¿Cuál es su plan y cuál es su propósito? ¿Qué nos conlleva a eso? Muchas veces sacamos excusas de donde no hay, y muchas veces nosotros mismos decimos, nos predicamos nosotros mismos creer que estamos bien, pero hermanos, no estamos bien, porque solo Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. El salmista dice en el Salmo 139, 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ahí le está diciendo el salmista que lo examine y que lo lleve por el camino eterno. Nosotros ahí es donde muchas veces tenemos que decir al Señor que examine nuestro caminar con Él. Si estamos yendo por un buen camino o estamos yendo por el camino que nosotros mismos nos labramos muchas veces. Que creemos que es el camino correcto, solo por venir y sentarnos aquí los domingos o por venir y escuchar la palabra y salir renovados. Claro que está bien venir y escuchar, pero también ponerla en obra y en práctica. Eso es lo que nos lleva a la transformación verdadera. Porque nada me sirve pararme aquí y decirle: Señor, ayúdame.
en tu palabra, porque muchas veces hasta la palabra es para predicarnos nosotros mismos. Pero salgo por esa puerta y lo que he aprendido se queda solamente en oírla, pero no en hacerla, porque mis pensamientos me llevan a otro lugar. También podemos ver en el Salmo 119, y dice David: he adoptado por el camino de la fidelidad y he escogido tus juicios, Señor. También podemos ver en Proverbios: Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. También podemos ver en Juan 14:6, que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Dice Job: Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. Cuando Jesús le dijo, y este me gusta porque lo leí todo, dice Marcos 10:52, y está hablando aquí de Bartimeo. Aquí podemos leer la sanación de Bartimeo. Cuando Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Al momento cobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Hermanos, muchas veces no reconocemos la gracia del Señor, su gracia y su favor, cuando somos sanados, cuando somos curados, cuando hemos estado enfermos, cuando hemos estado cansados, agotados, cuando hemos padecido muchas cosas. El Señor ha orado y ha estado ahí. Y muchas veces no lo reconocemos y le corremos más a los afanes de este mundo y no reconocemos su amor, su gracia infinita. ¿Sabe que el Señor, leyendo la palabra, tiene tanto amor por Él mismo? Y ese amor por Él mismo es el que nos lleva a amarnos a nosotros, con un amor tan infinito. Un amor de gracia y de poder perdonarnos todos los días nuestras faltas, de poder examinarnos, darnos el privilegio de examinarnos nosotros por dentro y saber nosotros en qué estamos fallando. Porque yo siempre cuando leo le digo al Señor: no es tanto lo que yo lea en tu palabra, ni tanto lo que yo aprenda de ella, sino es el cuánto lo pongo por práctica, en cuánto lo pongo por obra. Eso es lo que me va a llevar a conocer verdaderamente al Dios al que le sirvo. Porque yo puedo memorizarme todos los versículos de la Biblia, porque Dios los deposita en mi corazón. Y yo puedo recitarlos en los momentos de afanes, de enfermedad, de apuros, pero hasta ahí no más. ¿Saben qué, hermanos? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el practicar? Cuando Dios dice: por su fruto os conoceréis. Cuando viene la prueba, la enfermedad, la circunstancia, la pobreza, la escasez, ay, Dios mío, ¿dónde estás? Ay, Dios mío, te necesito. Ay, Dios mío, necesito esto, ayúdame. Ay, Dios mío. Pero si Él te lo está diciendo, pon a prueba lo que has aprendido. Pon a prueba mis promesas. No te dejaré, no te desampararé. Aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Aunque haya una tormenta y se voltee la barca, yo te sacaré. Ahí estoy yo. Cuando el Señor te está hablando y te está diciendo, aunque te diga el médico: tienes esto y tienes que pasar por el valle, y tú dices: vale, lo acepto, pero es que no paso yo sola. Yo sola no lo voy a pasar. Lo va a pasar quien me dijo en su palabra que no estoy sola. ¿Saben? Y muchas veces es difícil,
creer y aceptar, porque no lo estamos viendo. Yo creo que sí, hermano, yo creo que somos más conscientes si en verdad viéramos a Jesús ahí sentado. Ahí sí creeríamos de verdad, porque lo estamos viendo. Ay, no estoy sola porque lo estoy viendo, Señor, estás ahí, te estoy viendo, no estoy sola. Pero como no lo veo, casi no lo creo que esté conmigo, porque no lo estoy viendo. Pero mi convicción y mi certeza de seguridad de que está conmigo porque lo estaré viendo. Pero ¿saben qué? Cuando sentimos de que Él no está, es cuando más cerca está. ¿Saben por qué? Porque más palpable se hace su presencia en tu corazón. Es cuando más palpable sientes que Él te abraza y que Él te acobija. Ahí es cuando más se siente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la verdadera oración se nace y se crece dentro del corazón. Aquí empieza la verdadera oración. No estamos orar y pedir por pedir, sino saber orar y saber pedir, pero hacerlo de corazón. Porque eso es lo que le agrada a Dios. No son las palabrerías que uno a veces empieza, ay Señor, tal, y empieza, ay Señor, hacerlo de corazón. Porque es ahí donde realmente siente la presencia de Dios, cuando eres transparente. Porque Dios te conoce, pero Él se deleita en conocernos realmente, por nosotros mismos, que le digamos, Señor, reconozco quién soy, aunque tú lo sabes quién soy. Reconozco lo que hay en lo profundo de mi corazón, aunque tú sabes porque tú me creaste. Entonces muchas veces las pruebas son para captar la atención del Señor. Él nos lleva hacia esa prueba, porque muchas veces viene, en mi caso, vienen las recaídas, como anoche estuve meditando con el Señor, y es para captar la atención en que no profundice mucho mi vida en el trabajo, en que no profundice mucho mi vida en estar muy pendiente del trabajo, y que me dedique más bien un poco más en estudiar la palabra, en seguirme llenando más de su palabra, porque muchas veces el trabajo nos lleva a eso, a que descansamos nuestro cuerpo y no estamos totalmente metidos en lo que quiere el Señor, que es su palabra. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que va a venir. Él ya sabe la recaída que uno va a tener. Entonces, para eso, Él nos fortalece a través de su palabra. Y como muchas veces escuchamos, pero lo dejamos así, pues el Señor capta la atención de nosotros. Cuando nos sentimos recaídos, muy enfermos, ahí es donde buscamos a nuestro médico, donde buscamos a nuestro doctor con más intensidad, con más fervor, donde buscamos la ayuda de socorro. Ahí ponemos un socorro de alarma. Entonces eso es lo que te está llamando el Señor, te está captando esa atención, hasta que por fin te pone socorro, ¿no? Entonces, muchas veces las circunstancias y las pruebas nos llevan a eso, hermanos, a que Dios capta nuestra atención a través de eso, de que le busquemos más, de que nos llenemos más, de que estemos constantemente meditando en su obra. Por eso dice el orar de día y de noche, sin parar, orar cesadamente, porque los momentos que vamos a tener, los que vienen, van a ser muy duros, y es ahí donde tenemos que estar preparados. A mí no me va a preparar el trabajo, a mí no me va a preparar el mundo fuera, a mí me va a preparar y me va a confrontar y me va a llenar de fe, de esperanza, de convicción, de amor, de certeza su palabra, no el mundo, su palabra. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que yo quería exhortarlos hoy en esta pequeña tarde, en esta pequeña meditación, en que meditemos en qué camino deseamos caminar. Porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, seguidme, ellos le siguieron y siguieron su caminar. Tuvieron sus bajones, cuando el Señor murió tuvieron sus cosas, pero ¿saben qué? Al final en cuentas terminaron haciendo el plan y el propósito del Señor hasta dar su vida. Entonces, yo quería exhortarlos que meditemos cuál es el camino que queremos seguir, cuál es el camino que nos lleva a la salvación y cuál es el camino que nos lleva, como dice aquí, a la perdición. Entonces, a eso los quería llevar.
en que nos enfoquemos en el verdadero camino, que es el caminar con Jesús. Aunque vengan pruebas, aunque vengan enfermedades, aunque vengan circunstancias y aunque vengan desánimos, Él dice: tranquilos que yo he vencido y yo estoy con ustedes. Amén. Gracias.